Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Poco después de las 7 de la mañana, le damos la bienvenida si recién se incorpora a nuestro programa, que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es oportuno ir tomando fotografía del momento que hoy vivimos. Y mire, con nuestro invitado conversamos el 5 de junio del año 2020, que no fue la primera vez. Decía que aquí hay gente con talento y experiencia para ser consultados en función de la negociación. 2020, repito. Luego, el 23 de junio del año 2021, le tuvimos para analizar lo que entonces era el séptimo proceso de acercamiento, diálogo o negociación entre gobierno y oposición, 2021. Y le tuvimos hace poco, junto a Colette Capriles, 25 de junio de 2024, hablando sobre la importancia del diálogo antes y después de la elección del 28. Por eso, y como estamos en el después, y a un día de haberse cumplido un mes de esa elección, damos la bienvenida a Gustavo Velázquez. Él es presidente de CIC Cambridge International Consulting, es abogado con Master in Public Administration, experto en negociación de la Universidad de Harvard, es doctor en ciencia política y autor del libro La quiebra del modelo político, fue representante de la Mesa de la Unidad para el Diálogo en República Dominicana. Doctor Velázquez, qué gusto saludarle siempre. Buenos días, Román. Muchas gracias. Doctor Velázquez, son años dedicados a este tema. ¿Ve usted real voluntad de las partes para llegar a acuerdos, para sentarse a negociar ahora que ya se consumó la elección? Yo pienso que la voluntad siempre existe, ¿no? Porque esta situación de conflicto nacional que se viene alargando, pues definitivamente no le conviene a nadie, ¿no? Ni siquiera a quien esté en el poder. Porque naturalmente un país requiere de armonía, de diálogo, para querer avanzar. De tal manera que en este momento sin duda es complicada la situación, ¿no? No hay duda de eso. Pero siempre hay espacios de diálogo, siempre hay espacios de avance, especialmente en función de lo principal, ¿no? Que es la gente y el desarrollo del país. Ahora, naturalmente hay puntos de vista conflictivos, visiones de vida diferentes, y eso lo hace más complicado. Ahora, en la anterior entrevista, en aquella que tuvimos con Colette Capriles, en aquella conversación, hablaba usted del diálogo antes, que era lo ideal, recuerdo que lo decía, pero que también era importante el diálogo después de la elección. Lo que ha ocurrido le suena, le parece cercano al diálogo, y me refiero a lo que se escucha en el discurso, a los cambios en el gabinete del Ejecutivo. ¿Eso le parece un acercamiento para con la oposición? Bueno, evidentemente no hay ese espacio que lo tuvimos meses atrás, donde había esa comunicación entre las partes, ¿no? Naturalmente, en un juego político como este que estamos viviendo, hay quien juega duro, hay quien no juega tan duro, y eso depende esencialmente de las posiciones de poder que se tienen, ¿no? En este tipo de conflictos difíciles, por lo general hay unos que tienen más poder que el otro y lo usan, ¿no? Hay que estar claro en ese asunto. De tal manera que también hay otros tipos de diálogos, de negociaciones, que cuando se complica y se centra nada más entre dos actores, nos olvidamos de otros aspectos de lo que es el entorno nacional, por ejemplo. Hay que mantener siempre un diálogo con las mayorías del país, pues con la gente que quiere cambiar, que quiere progresar, y esa comunicación es importantísima, mantenerla de parte y parte, de tal forma que también hay muchas cosas por hacer en el país independientemente de quién esté en el poder. Hay cosas que se pueden acordar, hay reformas muy importantes que se deben acometer en el país. De tal manera que esta situación está, como dicen, el juego está trancado. Sí. Sin embargo, hay que mantener la comunicación, y eso es lo que hablábamos la vez pasada. Que un aspecto fundamental de cualquier proceso de negociación es la comunicación, ¿no?
Y vemos muchísimos ejemplos en el mundo que se hacen grandes esfuerzos para que las partes en conflicto se encuentren, se consigan. Entonces, en este caso hay que seguir haciendo ese esfuerzo porque las posibilidades siempre son infinitas, ¿no? Además, las dinámicas que se dan en los países siempre son cambiantes y en política todo tiene consecuencias, ¿no? De tal manera que no hay que dejar eso a la libre, esperar a ver qué pasa o dejarlo en manos de otros, sino que todos los sectores nacionales de alguna manera tienen que aportar a que haya un diálogo, ¿no? Ahorita hay un conflicto de tipo electoral, pero más allá de eso también hay otras necesidades que hay que acometerlas entre todos, ¿no? Claro. Uno no puede abstraerse de su país. Claro, conflicto electoral con implicaciones judiciales, también habría que decirlo. Fíjese, nuestro invitado es el doctor Gustavo Velázquez. Hay sectores, individuos que, llegado a este punto, satanizan el diálogo, la palabra diálogo o negociación o acercamiento. Y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué tengo yo que negociar? Entonces cada uno desde su esquina toma una posición muy radical. La pregunta es, en este punto y con esas posiciones tan radicalmente opuestas, ¿cómo se sale de ello? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién ha de darlo? Bueno, estamos viendo mucha actividad a nivel internacional, porque cuando las partes no pueden hablarse, comunicarse, que se dice fácil, pero a veces es muy complicado, ni siquiera se ven las caras, muchas veces hay que buscar justamente un tercero, un mediador, un facilitador, ¿no? Y ese es el papel que de alguna manera están cumpliendo. Nombran mucho a Lula y a Petro, y ahora a Daniel Ortega. Pero sin duda hay intereses de todo tipo, ¿no? A nivel nacional e internacional, que están abogando precisamente por un entendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos hace meses atrás algo que parecía insólito. De repente llegaron aquí las empresas petroleras que estaban sancionadas y de un momento a otro eso se resolvió. Allí hubo una negociación, ¿no? Cuando parecía que no se podía hacer. Alguien intervino en la voluntad del presidente Biden, del presidente Maduro, etcétera, y lograron un acuerdo que en general la gente aplaudió. Y a la fecha están dando ese acuerdo. Bueno, sigue Chevron operando, quiero decir. Exacto, sigue vigente, ¿no? Entonces, así como esos intereses se hicieron valer, ¿no? Hay intereses también económicos, políticos, internacionales, que seguramente están jugando en este momento a que las partes traten de buscar una salida a este conflicto actual, pero sobre todo que el país no se vaya a enredar más de lo que está. Doctor Velázquez, ya que menciona la comunidad internacional, una pregunta podría ser ¿qué le queda a esa comunidad internacional? Que emitan condenas o exhortos, como han hecho algunos, proponer una nueva elección, como ha hecho en efecto Lula da Silva, aprobar o rechazar adjudicaciones de cargos, porque por todo eso se ha pasado en Venezuela y por todo eso ha pasado el actual gobierno, el gobierno en ejercicio. Entonces, ¿qué queda? ¿Algo distinto le queda a la comunidad internacional? Bueno, naturalmente seguir concientizando a los sectores nacionales que están en una posición pues dura, que permanecen allí sin ceder en nada. Eso tiene peso, porque además lo que sucede no es qué medidas o qué acciones puede ejercer la comunidad internacional, sino también hay que ver lo que le está sucediendo a eso que llamamos comunidad internacional, que lo podemos dar con nombre y apellido. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Si aquí aumenta el conflicto... materia migratoria obviamente va a tener un impacto. Exacto, ¿no? Claro. Brasil, los Estados Unidos, etcétera. Entonces ya ahí entra un interés de esos factores internacionales en tratar de que aquí nos pongamos de acuerdo. Y por eso precisamente tan activos quizás Colombia y Brasil, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Siendo dos gobiernos de izquierda con dos aliados de la izquierda venezolana también. Ahora, en caso de poderse sentar,
de que pasen algunas horas y bueno, prive la sensatez y te puedan sentar. ¿Quiénes deben sentarse en esta mesa el día de hoy? Alguien proponía la semana pasada, y lo leímos en titulares, que se sentaran el propio Nicolás Maduro con Edmundo González Urrutia. Esa es una posibilidad, eso es lo que a todo el mundo le podría parecer correcto, pero las emociones están a flor de piel. Es prematuro. Bueno, no sé si es prematuro, siempre es oportuno cualquier encuentro que se haga. Claro. Como te decía antes, no te imaginas los esfuerzos que hacen en otros conflictos en el mundo para que las partes se comuniquen. Se han tenido que reunir cerca de 15 países allá en el Medio Oriente para poder sentar a hablar a Israel y al grupo Hamás y al grupo Hamás en busca de una solución, ¿no? Entonces, si existieran las posibilidades de sentarse a conversar los actores principales del problema o quienes los representen, inclusive con una ayuda, una facilitación, eso ya se ha hecho aquí en el país, ¿no? Todas las negociaciones que han sucedido en los últimos años, siempre ha habido una facilitación de países, de expertos, etcétera, que contribuyen en ese proceso. Además, siempre hay negociaciones que uno no conoce, ¿no? Hace poco nos enteramos de que tenían más de un año unas conversaciones en Qatar, ¿no? Tratando de buscar acuerdos. Así como eso, seguramente están pasando otros procesos en busca de una solución. Sí, aunque uno no lo sepa, debe haber alguien procurando ese encuentro, ese definitivamente, acercamiento. Claro sí. que sí. Es el doctor Gustavo Velázquez quien nos acompaña. Ahora, doctor Velázquez, decía yo las posiciones, pero la gente está en medio. Y entonces pasarán los días y la gente va a intentar llevar su vida lo mejor que pueda, porque efectivamente tiene que seguir trabajando, llevar la comida a sus casas. No sé si se terminará acostumbrando a esta nueva realidad, etcétera. Pero como usted bien decía hace un instante, consecuencias políticas, económicas, sociales, incluso migratorias podría tener este momento. Si se prolonga en el tiempo, quiero decir. Claro, y cada día que pasa es así, porque a ninguno les conviene y entonces se va generando una situación, vamos a decir, donde algunos dicen, ¿me conviene estar aquí? ¿No me conviene estar aquí? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista político. Hay gente que dirá, bueno, no hago más esfuerzos en este sentido, o hay otros que dirán, no, yo no sigo con este grupo político en un momento dado. El otro aspecto fundamental es que no hay que olvidarlo. Yo me dedicaba al tema de negociación, pero también estudio mucho la historia, la política, y todo esto es consecuencia de un proceso venezolano, un proceso de desarrollo de la sociedad venezolana en su búsqueda por la democracia, ¿no? Está demostrado la cantidad de gente que fue a votar, independientemente de por quién votó, si lo sumamos a todo, quedó demostrado que este es un pueblo democrático, que le gusta elegir, que le gusta tomar decisiones. Entonces, bueno, que haya habido un resultado controvertido, etcétera. En todo caso, eso va a tener sus consecuencias porque sigue ese espíritu democrático del venezolano. Y aquí también lo que está sucediendo es que se está formando una nueva era política, ¿no? Porque los partidos tradicionales prácticamente desaparecieron, los partidos más recientes no tuvieron éxito, vamos a decir, en lo que es el desarrollo de un pensamiento político en Venezuela. Hubo un cambio hace 25 años que también se planteaba en términos de un cambio de mentalidad política, y sin duda ese conflicto lo hemos ido viviendo estos años, y aquí lo que viene es prácticamente un reseteo, ¿no? Aún en estas circunstancias difíciles viene el nacimiento de una nueva generación con todos los aprendizajes. Yo no hablo de los 25 años, yo hablo de los 65 años, ¿verdad? Porque desde el 58 estamos en un proceso de evolución democrática en Venezuela, que con todos los problemas que pueda haber, pues siempre ha habido un respeto por la voluntad popular, ¿no? Es el doctor Gustavo Velázquez que nos acompaña. Doctor Velázquez, me gustó esta frase, sigue
estando el espíritu democrático, puedo preguntarle si siente que el juego se terminó. Partiendo de esta frase me imagino que no, pero el juego se terminó, estamos en otra partida, porque alguno puede pensar que perdimos la oportunidad con esta elección. Insisto, estamos en constante evolución. Hay una idiosincrasia del venezolano que esa, más que restringirse en su voluntad democrática, sigue creciendo con todas las dificultades. Y como te decía, yo creo que comienza una etapa nueva de nuestro proceso político en medio de este conflicto en el que estamos, ¿no? Eso va a ayudar a repensar cosas, a hacer nuevos planteamientos, y siempre hay la oportunidad, como te decía al principio, hay cosas que se deben reformar en Venezuela que se puede hacer entre todos, ¿no? Independientemente de la posición política o de quién esté en el gobierno. Entonces esos son espacios que también se pueden ir utilizando. Y para terminar, ¿eso pasa porque desista la oposición en su afirmación de haber ganado el 28 de julio? ¿Eso pasa porque el gobierno desista de esa victoria que le concede el CNE y que ratifica el TCJ? ¿Pasa por eso? Esa es una de las posibilidades, ¿no? Lo que se hace por lo general en estos procesos tan difíciles es poner todas las cartas sobre la mesa, buscar todas las ideas posibles, ser muy creativos en eso, y de allí van a empezar a salir tal vez pequeñas soluciones que van a ayudar a destrancar este proceso, ¿no? De tal manera que, perdón, que cuando a uno le hace una propuesta que le parezca loca, por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a tal o cual cosa? Hay que escuchar, hay que anotarlas, hay que contrastarlas con otras posibles propuestas que la otra parte pueda hacer, y a partir de ahí ir generando posibilidades de acuerdo. Suele decirse, doctor Velázquez, coloquialmente quiero decir, que para pelearse hacen falta dos, para reconciliarse también. Sin duda, ¿no? Sin duda. Aquí parte del conflicto político que tenemos es que nos hemos radicalizado, ¿no? Cuando este es un país de encuentro, ¿no? Entonces es necesario hacer muchos sacrificios de lado y lado para reconocernos, claro, ¿no? Porque esa es la queja que había de un lado, ahora la hay del otro, ¿no? Es que no me reconocen, yo quiero que me reconozcan, ¿no? Y ese es un planteamiento básico. Entonces eso está allí, y el reconocernos con nuestros defectos, pero sobre todo con las posibilidades de transformar el país. Eso es lo que tiene que estar en el norte de todo, ¿no? Porque no podemos dar el país por muerto, por acabado, porque lo que yo diga no es, ¿no? Eso es una permanente lucha que hay en el país y en la sociedad. Paciencia puede ser una palabra clave. Fundamental porque naturalmente esto lo vemos como una cosa, y lo es, pues, ¿no? Vital de nuestro día a día. Pero también, claro, porque es nuestro presente, porque lo estamos viviendo en primera persona. Claro, pero yo insisto mucho en eso. Claro. Tenemos que ver esto en nuestro contexto histórico, claro, social y político. Doctor Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Rubén. Muy gentil siempre. Es Gustavo Velázquez, presidente de CIC Cambridge International Consulting. Es abogado con máster en Public Administration, experto en negociación de la Universidad de Harvard. Es doctor en ciencia política y autor del libro La quiebra del modelo político. Fue representante de la Mesa de la Unidad para el Diálogo en República Dominicana. Seguimos.